Muy buenos días con todos, agradeciendo a Dios, a los señores de CAMEX, Cámara Peruana de Comercio Exterior, al señor Sergio por esta oportunidad en seguir compartiendo esta conferencia magistral. Esperemos sea de su agrado en compartir este conocimiento, siguiendo con el curso de Administración Financiera. Soy CPC, Contador Público Colegiado, Aldo Alía Acuña Parcana, docente Instituto CIMAS y CAMES, consultor en gestión pública y privada. Antes de iniciar, ¿no? El curso, desearles, ¿no? Un feliz aniversario. Hoy día se cumple 486 aniversario de la Fundación de Lima, ¿no? De Lima, a todos los limeños y limeñas, emprendedores y emprendedoras, un aniversario con mucho augurio y muchas proyecciones para Lima. Muy bien, muy bien. Siguiendo con el contenido, hoy día vamos a ver el módulo 2, análisis de finanzas rentables, ¿no? Y está programado hoy día, lunes 18 de enero de 2021, la unidad 6, decisiones de dividendo, ¿no? Que es muy importante hoy en día. ¿Te creen que habrá dividendo el 2020? De todo lo que me ha pasado, todo lo que ha sucedido, los emprendedores, dejo a criterio de cada emprendedor. Muy bien. Entonces, dentro de la decisión de dividendo vamos a ver estos contenidos. Introducción, tipo de dividendos, política de dividendos, teoría, como es la teoría de Miller y Modigliani sobre la política de dividendos, la decisión de dividendos, utilidades retenidas, en qué forma se retienen las utilidades y por qué y para qué, y hay fórmulas que se pueden interesar. También tenemos utilidades por acción frente a dividendo por acción, cuál es la diferencia, y vamos a ver varios casitos prácticos en Excel. Muy bien. Decisiones de dividendo, ¿no? La decisión de dividendo de hoy en día, pues, es una de las decisiones cruciales tomadas por el gerente financiero, ¿no? O especialista financiero, o el que esté encargado en las finanzas. Y tiene relación con los pagos de los accionistas, ¿no? El pago, el ratio de utilidades por acción que se da a los accionistas en forma de dividendo. Las empresas de hoy en día pueden pagar, ¿no? Esa es la pregunta que hago. ¿Pueden pagar dividendo a pesar que 2020 ha sido un 2020 negativo? Pero las que han estado en primera línea, obviamente que sí pueden acceder. Pero a los que no han estado, ¿no? Que casi es el 80%, esa es la pregunta. ¿Se repartirán dividendos o qué clase de dividendos se establecerá? Pero aún así, ¿no? Aún así, la retención de las utilidades dentro de la empresa, ¿no? También los trabajadores también podrán optar. Esa es otra gran pregunta. Aún así, con la cantidad de desembolsar va a depender de la preferencia de los accionistas y de las oportunidades de inversión que prevalezcan en la empresa. La decisión óptima de dividendo es cuando la riqueza de los accionistas aumenta con el incremento de valor de las acciones de la empresa. Por lo tanto, el Departamento de Finanzas deberá considerar todas las decisiones de inversión, financiación y dividendos mientras se calculan los pagos. Si existen oportunidades de inversión atractivas en la empresa, hay que convencer a los accionistas de que renuncien a su parte de los dividendos y reinviertan a la empresa para obtener mejores rendimientos futuros. Al mismo tiempo, la dirección debe asegurarse de que el valor de las acciones no se vea afectado negativamente debido a que se pague menos dividendo a los accionistas o a que esto no se pague. El objetivo de la gestión financiera es la maximización de la riqueza de los accionistas. Por lo tanto, el gerente financiero deberá
asegurar una situación de ganancia para los accionistas y la empresa. Y la pregunta sigo persistiendo. ¿Podrán cobrar dividendos los accionistas? ¿Podrán cobrar utilidad de los trabajadores a pesar de esta circunstancia? A mi punto de vista como contador, no. Preferible que se retengan, ¿no? Y no se haga ninguna repartición. Lo único que de las empresas que han estado en primera línea podrán hacer, pero de las otras, ahora, me preguntaron, me consultaron, ¿no? Varios emprendedores, ¿no? Doctor, ¿qué pasa si la empresa recibe, ¿no? El famoso préstamo del Estado, ¿no? El famoso Reactiva Perú? Esas utilidades que realiza la empresa, ¿va a ser considerada para la empresa? No, porque esa utilidad va a pertenecer a lo que es para el pago del préstamo y no es para, digamos, repartir las utilidades, no, porque prácticamente no ha invertido el accionista, ha tenido que tocar la puerta del Estado para que participe en ese programa Reactiva Perú y pueda inyectar sus ingresos y pueda pagar a sus proveedores y pueda comprar activos, pero ese dinero no le pertenece, tiene que ser es del Estado. Así que si han generado utilidad, esa utilidad va a ser como parte de pago para las cuotas de Reactiva Perú. En pocas palabras, no tiene que repartir las utilidades y menos dividendos en sí. Los dividendos siempre y cuando que el accionista o los emprendedores mismos, ¿no? Inviertan en sí. Porque tú inviertes para ganar, no para perder. Entonces, esa es la lógica en ese sentido. Muy bien, entonces vamos a hacer un resumen, ¿no? En este aspecto de los tipos de dividendo, ¿no? Los dividendos en sí. Pero ¿qué cosa es los dividendos? ¿No? Todo el mundo se pregunta. Profesor, ¿qué quiere decir los dividendos? Los dividendos son la proporción de los ingresos pagados a los accionistas. ¿Cómo así? O sea, que la cantidad a distribuir entre los accionistas va a depender de las utilidades de la empresa y es decidida por el directorio, ¿no? Y los tipos de dividendos, como verán ahí, ¿no? Tenemos ahí dividendo en efectivo, lo de acción de bonificación, recompra de acciones, dividendo de la propiedad, dividendo script y dividendo de liquidación. ¿Qué cosa es un dividendo de efectivo? Es uno de los tipos más comunes de dividendos pagados en efectivo. Los accionistas anuncian la cantidad de ser desembolsada entre el accionista en la fecha de declaración. Luego, en la fecha de registro, la cantidad es asignada a los accionistas. Y finalmente, los pagos se hacen en la fecha de pago. Y las empresas deberán tener una reserva de utilidades adecuada y un saldo de efectivo suficiente para pagar a los accionistas en efectivo. Y acción de bonificación, llamado también dividendo de la escritura, ¿no? Bajo esta forma, una empresa emite el pagaré transferible de los accionistas, en el que confirma el pago de los dividendos en una fecha futura. Un dividendo por escritura tiene periodo de vencimiento más corto y puede o no generar ningún interés. Este tipo de dividendo se emite cuando una empresa no tiene suficiente liquidez y necesitan algún tiempo para convertir sus activos corrientes en efectivo. Eso es lo que ha pasado, ¿no? Eso es lo que están haciendo ahora. Recompra de acciones, ¿no? La recompra de acciones viene a ser, ¿no? Llamado también dividendo de bonos. Los dividendos de los bonos son similares a los dividendos de las escrituras, pero la única diferencia es que tienen un periodo de vencimiento más largo y generan interés, ¿no? Y generan interés.
el dividendo de la propiedad, ¿no? El dividendo de la propiedad, estos dividendos se pagan en forma de propiedad y no en efectivo. En caso de que una empresa no disponga del efectivo necesario para su funcionamiento, se pagan dividendos no monetarios a los inversores. Los inversores de la propiedad pueden ser de cualquier forma, en inventario, en activos, en vehículos, en bienes, en inmuebles, etc. Las empresas registran los bienes, ¿no?, dados como dividendo a un valor justo de mercado, ya que puede variar el valor contable, y luego registran la diferencia como utilidades o pérdidas. El dividendo scrip, ¿no? El dividendo scrip también atribuye, ¿no?, a lo que es el pagaré para pagar dividendos más tarde, y se utiliza cuando hay una crisis de fondo. Y el dividendo de liquidación, es cuando el directorio, ¿no?, decide devolver el capital original aportado por los accionistas como dividendo, y esto se pagan normalmente en el momento de la liquidación de las operaciones de la empresa o en el momento del cierre definitivo. Los dividendos se pagan en efectivo y, sin embargo, en determinadas situaciones podrían existir las otras formas de dividendos que se han explicado en los puntos previstos. Muy bien. Seguimos con los tipos de dividendos. También tenemos las ventajas y desventajas, ¿no?, en los dividendos. ¿Por qué tiene esta ventaja los dividendos? Por la preferencia de los inversores por un recibo estable o dividendo, ¿no? Entra la falacia, ¿no?, de decir si procede o no procede, pero a veces con la incertidumbre en sí, ¿no? También una de las ventajas es la estabilidad, ¿no?, siempre y cuando que haya generado, ¿no?, los ingresos o las ventas requeridas, ¿no? Los beneficios sin vender, ¿no? También en el caso de ellos, no solo es por el producto que vendan, también pueden vender a través, como lo mencioné, en sus activos. El exceso de efectivo temporal, ¿no?, también tiene una ventaja, ¿no? Cuando hay situaciones, aparte de tu producción, también puedes ocasionar ¿no?, una parte de tus ingresos, ¿no?, como algo de que se pueda ingresar algo más de la operatividad que se registra, ¿no? Luego también la señalización de información. Toda información, ¿no?, está al alcance de todo, ¿no? ¿Por qué? Porque los accionistas van a establecer quiénes son sus proveedores, quiénes son sus clientes, quiénes son, digamos, la nación donde van a invertir, qué tipo de política están trascendiendo, qué responsabilidad social se aplica, cuáles son los tipos de protocolos, etc., etc. Entonces, eso también va a determinar para los tipos de dividendos. Y una de las desventajas que tiene, ¿no?, es el efecto de la clientela, ¿no? En el caso que haya una pérdida, ¿no?, también ocasiona esa debilidad, ¿no? También la disminución de las ganancias retenidas, ¿no? Si no tengo utilidad y de las utilidades retenidas ya no tengo nada, entonces también es algo preocupante que las ganancias retenidas va a disminuir, y eso es un problema en sí. El crecimiento de la empresa limitada a reducir el efectivo utilizable, ¿no? Como está sucediendo hoy en día, ¿no? Hay empresas que están todavía a la deriva, si querer invertir o no invertir, por las circunstancias que se está viviendo, ¿no? Y la logística y mucho registro en sí, ¿no? Política de dividendo. Cuando me hablan de política de dividendo, ¿no?, es una de las decisiones financieras que se refiere a la parte de las utilidades de la empresa.
que se pagará a los accionistas. En este caso, la empresa decide la parte de los ingresos que se distribuirá a los accionistas como dividendo o que se reinvertirá en la empresa. El importe de las utilidades que se retendrá, ¿no? Va a depender mucho de cuál, de la disponibilidad de oportunidades de inversión. Pero ¿cuál va a ser la eficiencia? Que va a ser evaluada de una forma oportuna. Y dentro de esa evaluación va a tener que la relación entre la tasa de rendimiento de inversiones y el costo de capital. En cuanto a los modelos de dividendo, algunos profesionales creen que a los accionistas no les preocupa la política de dividendo de la empresa y que pueden obtener efectivo vendiendo sus acciones si es necesario, mientras que los demás creen que sí, los dividendos son pertinentes e influyen en el precio de las acciones de las empresas. Y como verán en la imagen, tiene toda la razón. Pero, ¿cómo se basaron? A estas dos teorías, ¿no? A la teoría de la irrelevancia de los dividendos y la teoría de la relevancia de los dividendos. En la irrelevancia tenemos la hipótesis de Miller y Modigliani. En cambio, en la relevancia tenemos el modelo de Walter y el modelo de Gordon. Mientras los beneficios sean superiores a los costos, la empresa retendrá las utilidades para financiar los proyectos y los accionistas recibirán los dividendos residuales. Es decir, las utilidades que queden después de financiar todas las posibles inversiones, el pago de dividendos va a fluctuar de un año a otro en función de la disponibilidad de oportunidades de inversión. Pero las políticas de dividendo también tienen, ¿no?, como parte de las decisiones muy importante en la empresa. ¿Por qué, profesor? Porque varios de sus factores, ¿no?, va a afectar a la política de pago de la empresa. Varios tipos de modelos de dividendo y así como la recompra de las acciones. Las políticas de dividendo pueden enmarcarse según los requisitos de las empresas. Las recompras de acciones son cada vez más relevantes y comunes en los últimos tiempos. Así es. Hoy en día, ¿no?, con todo lo que estamos pasando, ¿no?, ya varios accionistas están vendiendo, ¿no?, parte de sus acciones en varios grupos empresariales. Vamos a ver sobre la teoría de Miller y Modigliani sobre la política de dividendos. ¿Pero qué cosa viene a ser ella? Según la hipótesis de Miller, ¿no?, y Modigliani, o el enfoque ¿no?, la política de dividendos no tiene ningún efecto en el precio de las acciones de la empresa y cree que es la política de inversiones la que aumenta el valor de las acciones de la empresa. Los inversores están satisfechos con las utilidades retenidas de la empresa, siempre y cuando los rendimientos sean superiores a la tasa de capitalización. Y se hace esta pregunta, ¿no? ¿Qué es una tasa de capitalización de capital? ¿No? ¿Qué es una tasa de capitalización de capital? ¿Para qué va a servir todo esto? Y la respuesta es, ¿no?, que la tasa a la que los beneficios, dividendos o flujos de efectivo se convierten en capital o valor de la empresa. ¿Pero por qué es importante? Porque va a obtener el rendimiento, ¿no?, o los rendimientos son inferiores, ¿no?, al capital que los accionistas desearán recibir las utilidades en forma de dividendos. Miller y Modigliani han dado la prueba de su argumento, de que los dividendos no tienen efecto en el precio de las acciones de la empresa, en forma de un conjunto de ecuaciones, pero explica el contenido, ¿no? Pero se explica el contenido en sí. Prueba de hipótesis Miller y Modigliani. Hay varias hipótesis, ¿no? Voy a determinar que estas hipótesis de Miller y Modigliani,
¿no? Determina lo siguiente. Hay un mercado de capital perfecto. Es decir, si los inversores son racionales y tienen acceso a toda la información sin costo alguno. Pero no hay costos de flotación o de transacción. Ningún inversionista es lo suficiente grande como para influir en el precio de mercado y los valores son infinitamente divisibles. Otra hipótesis también es que no hay impuestos. Tanto los dividendos como las utilidades de capital se graban con una tasa similar. La siguiente hipótesis: se supone que una empresa sigue una política de inversión constante. Esto explica, ¿no?, que no hay cambios en la posición de riesgo de la empresa y en la tasa de rendimiento las inversiones en nuevos proyectos. Y como última hipótesis, ¿no?, que lo más preocupante, dice que no hay incertidumbre. ¿Por qué? Porque los beneficios futuros, los inversores están seguros, ¿no?, que las futuras inversiones, los dividendos y los beneficios de la empresa, ya que no hay riesgo alguno. ¿Y cuál es la crítica de la hipótesis de Miller y Modigliani? Primera crítica. Perdón. Se supone que existe un mercado de capitales perfecto, ¿ok? Pero, ¿qué implicancia va a tener el profesor con todo esto? ¿No? La implicancia es que no hay impuesto, ni flotación, y que los costos de transacción están ahí, pero sin embargo, insostenible en las situaciones de la vida real. Segunda crítica: el costo de fluctuación se incurre cuando el capital se obtiene en el mercado y por lo tanto no puede ser ignorado. ¿Por qué? Porque la comisión de suscripción, corretaje y otros costos tienen que ser pagados. Tercera crítica: el costo de transacción se incurre cuando los inversionistas venden sus valores y esto se va a creer en caso de que no se paguen dividendos. Los inversores pueden vender sus valores para obtener dinero en efectivo. Sin embargo, la venta de valores conlleva un costo, es decir, los inversores que desean obtener ingresos corrientes tienen que vender un mayor número de acciones. Cuarto criterio: hay impuestos sobre los dividendos y la ganancia de capital. Sin embargo, el impuesto pagado sobre el dividendo es alto en comparación con el impuesto pagado sobre la renta de capital. El impuesto sobre la renta de capital es un impuesto diferido que se paga solo cuando se venden las acciones. Y último crítica: la suposición de ciertos beneficios futuros es incierta. El futuro está lleno de incertidumbre y la política de dividendos se ve afectada por las condiciones económicas. Entonces, en resumen, el enfoque plantea que los accionistas son indiferentes entre los dividendos y las ganancias de capital, es decir, el aumento de valor de los activos de capital. Decisiones de dividendo. Tenemos ahí. Definición. La definición sobre dividendos, como su propio nombre lo indica, se refieren al mecanismo de toma de decisiones de la dirección para declarar los dividendos. Esa es la parte conceptual. Pero es fundamental que la alta dirección determine la parte de los beneficios distribuibles como dividendo al final de cada periodo de presentación de informe. Pero ¿cuál es el objetivo final de todo esto? El objetivo final de una empresa es la maximización de la riqueza de los accionistas. Por lo tanto, debe estar muy atenta a su política de participación en los beneficios para mantener la fe de los accionistas. En cambio, la política de pago de dividendos adquiere una enorme importancia por ser un puente entre la empresa y los accionistas para la participación de los beneficios, pero va a adoptar una política de dividendo organizada,
sería difícil para los inversores juzgar las intenciones de la dirección. Entonces, profesor, ¿qué quiere decir con esto? Que la política de dividendo organizada, ¿qué puede tener? Cuando la política de dividendo de una organización organizada, ¿no?, ordenada, va a tener una influencia significativa en el mercado de las acciones. ¿Por qué, profesor? Porque los dividendos van a distribuir de acuerdo con las normas de la industria. De lo contrario, los accionistas percibirán esta variabilidad de manera negativa. Pero esto hace sospechar de la salud financiera y de los motivos de la dirección, ¿no? Aún así, aplicando un mecanismo muy eficaz a la decisión de dividendos, y esto va a afectar, ¿no?, en caso no se realiza el orden. Pero cuando hay orden, obviamente la valoración de empresa va a tener otro tipo de sentido. Objeto de las decisiones de dividendos. Ahí tenemos requisito de efectivo, evaluación de la sensibilidad de los precios, etapa de crecimiento. Cuando me hablan de requisito de efectivo, o sea, el gerente, ¿no?, de finanzas o el que hace el papel en el departamento de finanzas va a tener en cuenta los requisitos de fondo de capital a elaborar una política de dividendos, la distribución generosa de dividendos en periodo de capital intenso que pueda poner a la empresa en dificultades financieras. En cambio, la evolución de la sensibilidad de los precios, las empresas elegidas por los inversores por su regularidad de dividendos deberán tener una política de dividendo más estricta que otra. Y esto se hace esencial que estas empresas tomen decisiones efectivas de dividendos para mantener los precios de las acciones. Y como último objeto, la etapa de crecimiento. Quiere decir que la decisión de dividendos debe estar en línea con la etapa de la empresa, ¿no? O sea, su crecimiento en sí, su inicio, su crecimiento, su madurez y su declive. Pero cada etapa experimenta condiciones diferentes y por tanto requiere decisiones de dividendo diferentes. La buena política de dividendos. ¿Qué cosa es? Una cosa es la política y ahora la buena política de dividendos. Cuando me hablo de la política de dividendo de una empresa, es la estrategia que se sigue para decidir el importe de los dividendos y el momento de los pagos. Y me hago esta pregunta, o nos hacemos todos esta pregunta: ¿qué constituye una buena política de dividendo? No existe un único proceso de decisión de dividendo que funcione para todas las organizaciones. Una decisión adecuada para una empresa puede resultar fatal para otra empresa. Por ejemplo, para que lo puedan entender, se espera que la empresa con una cartera de pedidos consistente, como las de telecomunicación y banca, paguen dividendos regulares. Pero si no pagan dividendos regularmente, esto puede recurrir en la cotización de las acciones. Por el contrario, los sectores farmacéutico y tecnológico están muy orientados a la investigación y entonces necesitan enormes gastos en efectivo para fomentar sus operaciones. Por lo tanto, no pueden permitirse pagar un dividendo regular. Los inversores de esas acciones van a tener que generar ingresos principalmente mediante la prestación de capital. Y la esencia va a ser que muchos factores que afectan a la política o decisión de dividendo van a tener que referirse a las siguientes teorías, ¿no? Y esta teoría va a tener en cuenta que cada política de dividendo va a trascender en sí. ¿Y cuáles son esas teorías? Como ya lo hemos mencionado, ¿no? La teoría de Modigliani-Miller, ¿no?, sobre la política de dividendos. Hay otra teoría de Gordon sobre la política de dividendos y la teoría de Walter sobre la política de dividendos. Pero por lo tanto, un buen gestor financiero o el que haga a su vez el papel debe de responder
¿no? Que si las toma de decisiones sean cruciales sobre los dividendos. No solo preguntar, sino también responderse en sí, si las toma de decisiones cruciales sobre los dividendos va a ser considerado o no, y por qué. La siguiente pregunta: ¿cuánto dividendo debe distribuir una empresa a sus accionistas? ¿No? A veces varios emprendedores siempre, ¿no?, hacen este tipo de preguntas y yo le doy esta respuesta. Más que todo, la decisión ideal, ¿no? La decisión ideal de dividendo debe ser proporcional a la oportunidad de inversión rentable disponible en la empresa. Si puede invertir un sol y cosechar dos, es intensible perder ese sol pagando dividendos. Las normas de la industria, ¿no?, son otro factor a tener en cuenta. Si una empresa que paga menos dividendo que sus pares pueden enfrentar problemas a reunir de capital. ¿Por qué, profesor? Porque va a depender del tipo de inversiones que la compañía requiere atraer, ¿no? Un ejemplo en sí. Una empresa como American Express y Coque puede ser confiable por su política de dividendos estables, pero atraen a inversores con un horizonte más largo y con mayores fondos disponibles, ya que son compensados por flujo de cajas estables. Así es, por eso los estados financieros es muy importante, porque ahí se visualiza cómo, cómo está la situación, ¿no?, la rentabilidad y, y más que todo su flujo, ¿no? Cómo ha sido el movimiento de su flujo de efectivo y patrimonio. Siguiente pregunta: ¿cuál es el impacto de la decisión de dividendo en los precios de las acciones de la empresa? Perdón. Es importante conocer la historia de los dividendos de la empresa, ¿no? La evolución, como yo le llamo, ¿no? Si la empresa es conocida por pagar regularmente dividendos, una presión para mantener el pago se cierne sobre ella. Un año único en el que puede que no quiera pagar dividendos y desviar los fondos para la inversión o retención de capital puede ser peligroso. A la inversa, un fenómeno interesante se puede o se produce en los casos que la empresa que no muestre estabilidad en las políticas de dividendos. ¿Cómo así, profesor? Porque va a tener que declarar un dividendo según los precios de las acciones que experimentan un gran aumento antes de la fecha de ex dividendo. O sea, que cada vez más personas van a tener que tratar de ganar dinero rápidamente comprando sus acciones con la declaración de dividendo. Y estas acciones se venden tan pronto como se declaran los dividendos. A esto le sigue una caída de los precios de las acciones. Pero también las acciones de una empresa que paga pocos dividendos va a sufrir una gran volatilidad entre la fecha de declaración de los dividendos y el pago de los mismos. Hay que tener mucho en cuenta en ello. ¿Cuál es el impacto? Siguiente pregunta: ¿cuál es el impacto consecuente de la incapacidad de mantener el dividendo año tras año? Solo una empresa con rentabilidad y flujo de caja sostenible puede esperar pagar razonablemente un dividendo año tras año. Si cualquier otra empresa afirma lo mismo, es un engaño. Si las acciones de la empresa en cuestión con acciones de crecimiento, como la de Qualcomm, ¿no?, la de Nueva York, los accionistas pueden perdonar una política de dividendos tacaña. ¿Por qué? Porque estos accionistas esperan ser compensados a través de una gran apreciación de capital y apenas a través de dividendos, ¿no?, va a tener que reconocer que si los accionistas son sensibles, las decisiones de dividendo de la empresa no es buena idea y una política irregular. Por ejemplo, Avista Corporation, CMS Energy Corporation, etc., etc.
han estado pagando dividendos de forma consistente durante un tiempo, pero los inversores que compraron estas empresas estaban condicionados a esperar lo mismo, pero habiendo establecido la expectativa de dividendos regulares, las empresas deben asegurar pagos regulares. Y el fracaso de la misma podría ser bajar los precios. Tipo de decisión de dividendo. ¿Ya? El otro era tipo de dividendo. Ahora este es la decisión de dividendo. Cuando se habla de los tipos de decisión de dividendo, tenemos, ¿no?, dividendos estables, dividendo constante y decisiones de dividendos alternativos. Cuando me hablan de dividendos estables, cada año se paga la misma cantidad de dividendos, independientemente de la rentabilidad. O sea, los accionistas permanecen inmunes a las fluctuaciones y la volatilidad que enfrenta la empresa. Pero si las empresas establecidas y da larga trayectoria con flujo de caja estable, pueden permitirse en seguir esta política. Pero aún así, los inversores que compran estas empresas tienen un bajo apetito de riesgo. Tampoco pueden participar a los beneficios de la empresa. Los dividendos constantes. Los dividendos constantes, ¿no?, viene a ser que los dividendos se pagan en un porcentaje fijo de los beneficios. O sea, el peso de la recesión lo soporta tanto como los beneficios del boom. Esa política es adecuada para las empresas en su etapa de infancia, así como para aquellas propensas a la volatilidad. Los inversionistas de estas compañías asumen el riesgo, prefieren equilibrar las ganancias de la compañía y no estar en situaciones difíciles. Y el último, decisión de dividendos alternativos, ¿no? Una empresa no siempre puede emitir el dividendo en efectivo. Un dividendo en acciones es una opción importante con la que la dirección puede recurrir a opciones no monetarias. Es un instrumento práctico al que la dirección puede recurrir cuando quiera equilibrar tanto la escasez de efectivo como la expectativa de los accionistas. Y estas decisiones solo se adoptan en circunstancias excepcionales. Mayormente se hace cuando son en estado de emergencia. Política de dividendo. Las políticas de dividendos son una de las decisiones importantes de la empresa, así es, porque varios factores afectan a la política de pago de la empresa, pero va a incluir varios tipos de modelos de dividendo, así como la recompra de acciones. Pero las políticas de dividendo pueden enmarcarse según los requisitos de las empresas. La recompensa o la recompra de acciones son cada vez más relevantes y comunes en los últimos tiempos. Los tipos de política de dividendos, ¿no?, que hemos mencionado, una cosa es decisión de dividendos y otra cosa es tipo de política de dividendos. Dentro de los tipos de política de dividendos tenemos las estables, ¿no? Tenemos las política de dividendo estable, política de dividendo constante, política de dividendo residual. En la política de dividendos estable, en el marco de la política de dividendos estable, la empresa aspira a un pago de dividendo constante cada año. O sea, no cambia, aunque las utilidades serán volátiles cada año. Y el nivel aproximado de pago de dividendos se determina mirando una previsión de las utilidades a largo plazo de la empresa. En cambio, la política de dividendo constante tiene una virtud, que la política de dividendo constante a un porcentaje específico,
de la utilidad de la empresa. O sea, se paga como dividendos cada año. O sea, la volatilidad de los beneficios a corto plazo va a afectar a los dividendos. Y en este caso, y por lo tanto, el importe de los dividendos varía directamente con las utilidades de las empresas. Y la última política de dividendos residuales, con arreglo a la política de dividendos residuales, la empresa paga los dividendos de los fondos que quedan después de que la finanza para los gastos de capital del periodo en curso se deduzcan de los fondos generados internamente de la empresa. Pero esta política tiene en cuenta el calendario de oportunidades de inversión en la empresa, la estructura de capital, objetivo y el costo de capital obtenido en el exterior. Y la recompra de acciones, ¿qué cosa es, profesor? La recompra de acciones, ¿no? La política de pago de una empresa puede incluir una disposición de recompra de acciones, junto con el pago de dividendos. O sea, bajo una recompra de acciones, la empresa compra sus propias acciones a los accionistas, dado que la empresa paga su propio efectivo para recomprar acciones. Y esta transacción se considera una buena alternativa a los dividendos en efectivo. Dividendos en efectivo versus recompra de acciones. El fundamento de la recompra de acciones frente a los dividendos en efectivo tenemos estos 5 puntos. Primero, posibles ventajas fiscales. Cuando los tipos impositivos sobre los ingresos por dividendos son más altos que los de la ganancia de capital, la gente prefiere la recompra de acciones a los dividendos en efectivo, ya que la recompra de acciones tiene una ventaja fiscal. En cambio, el apoyo a la cotización de las acciones es cuando una empresa recompra sus propias acciones, envía una señal al mercado de que sus acciones son una buena inversión. Muy mal. En cambio, la flexibilidad, las recompras de acciones dan mucha flexibilidad a la compañía con respecto a las decisiones de dividendos. O sea, no hay necesidad de que la empresa se comprometa a compartir la recompra a largo plazo. Por lo tanto, puede utilizar esto como un complemento de los dividendos regulares para aplicar la política de dividendos residuales. Compensación de la difusión. Las opciones de compra de acciones de los empleados a menudo diluyen de acuerdo a la utilidad por acción, o sea, las EPS, ¿no? De la empresa cuando se ejerce. O sea, la recompra de acciones reducen esta dilución. Y el apalancamiento financiero, la recompra de acciones aumentan el apalancamiento de la empresa y la dirección de la empresa puede cambiar la estructura de capital de la empresa, reduciendo el porcentaje de capital propio. EPS y PU. Ambas métricas son las más importantes para cualquier inversor. EPS es la utilidad por acción, mientras que PE es la relación precio sobre utilidad. Como verán ahí, la inversión de dividendos en acciones, ¿no? ¿Qué cosa es? Inversión de dividendos en acciones. Es una forma de que los accionistas generen adicionalmente, además de la apreciación del valor de mercado de las acciones. En cambio, ¿qué es un dividendo de stock? Son acciones de las empresas que pagan dividendos, pero son menos volátiles y están en mejor posición para sobrevivir. Pero también tienen sus factores, ¿no? En la inversión de dividendos, uno de los factores se considera para la inversión de dividendos en acciones. En cambio, en el dividendo stock están las fechas. La fecha es importante a tener en cuenta en la inversión de los dividendos de las acciones. También tenemos, ¿no? Dentro de la inversión de dividendos, su rendimiento, ¿no? Y este rendimiento se refiere al rendimiento esperado de las acciones.
Consistencia. Prefiere que las empresas paguen un dividendo consistente o regular. Ratio de pago de dividendo. El porcentaje de la utilidad distribuida como dividendo. Tasa de crecimiento de los dividendos. Las acciones preferentes que paga un alto. El retorno total, la apreciación en valor más dividendos de acciones, ¿no? Donde va a determinar el EPS y PE, donde el EPS es la utilidad por acción y el PE es la relación precio sobre utilidad. En cambio, en el dividendo del stock, ¿no? Que se basa en las fechas importantes, pero dentro de eso, ¿no? Está la fecha de transacción, la fecha de compra de acciones. No se obtiene la propiedad inmediata. En cambio, la fecha del acuerdo, 3 días después de la fecha de negociación, conviértase en propietario en esa fecha. Y la fecha del ex dividendo, que también va a tener un límite, ¿no? Para decidir el pago de dividendos. Y la fecha de registro son 2 días después de la fecha del ex dividendo. Y la fecha de pago, esta fecha en la que se realiza el pago final del dividendo por la empresa. Y la EPS y PE, ¿no? Como sabrá que la EPS es la utilidad por acción y PE es ese ratio productivo. Perdón, ese ratio de precio y utilidad. O sea, ambos dividendos utilizan el EPS y el PE. Utilidades retenidas. ¿Qué cosa es las utilidades retenidas, profesor? Las utilidades retenidas representan la parte, ¿no? De las utilidades de capital social. O sea, que queda después de reducir los impuestos y los dividendos preferenciales, ¿no? O sea, que cada capital social de los accionistas va a sacrificarse y se reinvertirá a las empresas para destinarla a las operaciones empresariales básicas como el pago de las obligaciones de deuda o la compra de un activo de capital. Pero en un estado de situación financiera a menudo se encuentra el término reservas y superávit, que representa especialmente las utilidades retenidas acumuladas, es decir, el total de las utilidades de la empresa, y se considera como la fuente crucial de financiación a largo plazo. ¿Y cuál es la ventaja de las utilidades retenidas? Estas utilidades son fácilmente disponibles y la empresa no está obligada a buscar ayuda de los accionistas o prestamistas en caso de urgencias de fondo. También, dentro de la ventaja, el uso de las utilidades retenidas reduce el costo de la emisión de capital externo y también elimina las pérdidas incurridas por la subvaloración. Otra ventaja, no habrá dilución del control y la propiedad en caso de que la empresa dependa de las utilidades retenidas. Y como último ventaja, por lo general el mercado de valores considera que la emisión de acciones es dudosa y por lo tanto esas utilidades no tienen una connotación negativa. ¿Y cuál es la desventaja? La desventaja de las utilidades retenidas, que el importe obtenido a través de las utilidades devengadas podrían ser limitados y también atienden a ser muy variables porque ciertas empresas siguen una política de dividendo estable. La siguiente desventaja también es que el costo de oportunidad de estas utilidades es relativamente alto porque muestra esa cantidad de utilidades que han sido renunciadas por los accionistas. Y como última desventaja, algunas empresas no dan mucha importancia al costo de disponibilidad de estas utilidades o invierten estas en proyectos submarginales que tienen un van negativo. Y se hace la pregunta, ¿y cómo se utilizan las utilidades?
Las utilidades son la cantidad de utilidades que una empresa produce durante un periodo específico, que generalmente se define como un trimestre o un año, ¿no? Cada trimestre los analistas esperan a que se publiquen las utilidades de las empresas que siguen, pero las utilidades se estudian porque representan un vínculo directo con el rendimiento de la empresa, ¿no? Utilidades por acción. ¿Qué es utilidades por acción? La utilidad por acción, ¿no? La EPS, es un ratio comúnmente utilizado para mostrar la rentabilidad de la empresa por acción y se calcula dividiendo las utilidades totales de la empresa y por el número de acciones en circulación. Y dentro de ello también tenemos pues el precio de utilidad, el rendimiento de utilidades, la crítica de utilidades y dentro de ello, pues, un precio de utilidad también sea comúnmente en medidas de valoración relativa como el ratio precio sobre utilidad. En cambio, el rendimiento de utilidades, ¿no? O las utilidades por acción para el periodo de 12 meses más reciente dividido por el precio actual de mercado por acción. Es otra forma de medir las utilidades y de hecho es solo lo contrario de ratio. Y las críticas de utilidades, ¿no? Donde dado que las utilidades corporativas son una métrica tan importante y tienen un impacto directo en el precio de las acciones, los gerentes pueden verse tentados a manipular las cifras de utilidades. Y esta práctica es ilegal y poco ética. Algunas empresas manipulan intencionalmente las utilidades directamente más altas en sus estados financieros para ocultar deficiencia en sus prácticas contables o para cubrir caídas inesperadas en las ventas. Y se dice que estas empresas tienen una baja calidad de utilidades. O sea, las utilidades por acción también se pueden manipular más alto, pero incluso cuando las utilidades están bajas con recompra de acciones u otros métodos para cambiar el número de acciones en otro lugar. Muy bien. Entonces, ¿y cuál es el propósito de las utilidades retenidas? ¿No? El propósito de las utilidades retenidas representa un vínculo útil entre el estado de resultado y el estado de situación financiera. ¿Y cuál es la fórmula? ¿No? Como ven ahí, ¿no? Utilidad retenida es igual al periodo de inicio de utilidad retenida más utilidad sobre la pérdida neta menos dividendo en efectivo menos dividendo de acciones. Y las utilidades por acción frente a dividendos, ¿no? Por acción, ¿cuál es la diferencia? ¿No? ¿Cuál es la diferencia? Las utilidades por frente a dividendo por acción, vamos a ver lo que es en una visión así rapidito. ¿Ya? Las utilidades por acción y los dividendos por acción son reflejos de la rentabilidad de una empresa, pero ahí es donde terminarán las similitudes. Utilidades por acción es un ratio que mide lo rentable, que es una empresa por acción de su acción. En cambio, los dividendos por acción, por otro lado, calcula la parte de las utilidades de la empresa que se paga a los accionistas. Ambos tienen sus usos para los inversores que buscan descomponerse y evaluar la rentabilidad y las perspectivas de una empresa. Por ejemplo, las utilidades por acción y los dividendos por acción son reflejos de la rentabilidad de una empresa. Las utilidades por acción es un indicador de lo rentable que es una empresa por acción de su acción. Y los dividendos por acción, por otro lado, miden las partes de las utilidades de una empresa que se pagan a los accionistas. Las utilidades por acción, como verán, ¿no? Habla sobre la rentabilidad de una empresa y ahí está la fórmula de la EPS, utilidad neta menos dividendo de acciones preferidas sobre acciones en circulación. En cambio, la EPS versus la DPS, ¿no? Las utilidades por acción demuestran lo rentable que es una empresa midiendo la utilidad neta de cada acción en circulación de la empresa.
O sea, que la EPS generalmente se considera la variable más importante para determinar el precio de una acción. O sea, que los dividendos por acción, por otro lado, calculan la porción de las utilidades de la empresa que se paga a cada accionista preferido. ¿Y cuál es la razón? La razón que cuando las empresas pagan dividendos, se centran en agregar lo que es el dividendo por acción. Muy bien. Vamos al caso práctico, así rapidito. Tomo con 7 minutos. Vamos al caso práctico. Casito práctico. Así rapidito. Aquí le pasé a Sergio para que compartiera con ustedes. He realizado tres casos prácticos que vamos a realizar. Por ejemplo, el caso práctico número 1. El estado de situación financiera de la empresa Monterdosa S.A.A. se muestra en términos de sus valores de mercado. Existen 10.000 acciones de capital en circulación. Me dan los datos del estado de situación financiera expresado a valor de mercado, o sea, el exceso del efectivo, 15.000. Activos fijos, 135.000. El total, 150.000. ¿Cuánto tengo en deudas? 150.000. Entonces, este estado financiero cuadra. Vamos a ver las soluciones. Acciones en circulación. ¿Cuánto me dice? 10.000, porque me dan como datos. Dividendo por acción, 1.75, ¿no? 1.75 me dan como datos. Valor por acción, valor accionario por acción hoy, 15 soles, ¿no? Esto viene de dividido 10 es 15, a ver, de la deuda, el valor accionado por acción viene como dato de la deuda, lo divido entre acciones en circulación, o sea, 150.000 entre 10.000. Y esto sale 15. Ese es el valor accionado por acción por hoy. El valor accionado por acción mañana viene a ser del valor accionado por acción de hoy más el dividendo por acción, ¿no? Más el dividendo por acción. O sea, perdón, menos, sí, lo voy a restar, sí, disculpen, sí, voy a restar. ¿Por qué, profesor? Porque como es hoy y dividiendo por acción, obviamente tengo que ver, ¿no? Cómo va a suceder el día. Es una estimación, nada más, pero no tengo que bajar de rango de, ¿no? De la acción de hoy. Es como una estimación. Y con esa información, ¿no? El estado de situación expresado a valor de mercado, después de pagar dividendo, la caja va a ser, ¿no? Me dan como dato 6.250, el activo 135.000 y la suma, y este es el capital. Pero esto es después de pagar dividendo. Después de pagar, pero miren, ¿cuánto tuve en exceso? 15.000, ¿no? Activo fijo 135.000. El activo fijo se sigue manteniendo, pero el efectivo de 15.000, ¿no? A 6.250, ¿no? ¿Por qué? Porque ¿qué dice? Ha pagado dividendo, ¿no? Ha pagado dividendo. Entonces, la deuda que era 150.000 ha reducido, ¿no? Ha reducido. ¿Por qué? Porque ha pagado dividendo. Entonces, en mi análisis, el saldo capital, me dan como dato 20.000. El escenario 1, valor accionado por hoy, ¿no? Es 150.000 entre 10.000, que da 15, ¿no? Para que usted vea. Y el otro, el valor accionado por acción por mañana, ¿no? Es deuda menos saldo caja inicial por acciones en circulación dividido acciones en circulación. O sea, la deuda 150.000, que me dan como dato, acá está. El saldo de caja inicial, ¿cuánto es la caja inicial? Me dan como dato 20.000, ¿no?
multiplico por las acciones de circulación. ¿Cuánto es las acciones de circulación? 10.000, ¿no? Y todo ello, todos estos datos lo divido sobre las acciones de circulación entre 10.000. Y me sale negativo 19.985, o sea, está en el rango de los 20.000. Pero esto, ¿qué va a prevalecer? ¿No? Que el estado de situación empresarial, valor de mercado, después de pagar dividendo, en caja ya no voy a tener ese monto. Pero los activos siempre va a reconocer y el capital se sigue manteniendo como reconocer en los activos fijos. Y en el segundo escenario, ¿no? En el segundo escenario, con el mismo dato de la deuda y de la acción circulación de los 15, ¿no? Pero aquí, miren, la acción lo voy a hacer el dato ya no por los 15. O sea, mira que aquí yo lo hacía por el saldo y capital, ¿no? Aquí lo voy a hacer por el dividendo por acción, ¿no? Por acción, miren. Entonces, por acción lo voy a ver, ¿no? Dividendo por acción. Entonces, cuando el dividendo por acción, obviamente la información va a salir 13.25. ¿Qué dice? 13.25. Entonces, con esa información, ¿no? Después de pagar el dividendo, en caja voy a tener 2.500, sigue manteniendo el activo fijo, el capital también, pero va a quedar pendiente, ¿no? O sea, después de pagar el dividendo, mi estado, por eso, ¿por qué no le va a cuadrar? Porque yo no tengo que aumentar ni disminuir mi capital, porque es parte de la caja, es parte de la caja. Entonces, con esos detalles, ¿no? Un minuto y terminamos, Sergio. Quiero darle sobre la política de dividendos residuales, ¿no? El primer caso termina ahí, ¿no? El primer caso se termina así, pero como le digo, este 2.500 queda, ¿no? Para pagar, después de pagar dividendos, pero el activo fijo y capital se mantiene, ¿ya? Se mantiene. No quiere decir que no cuadre, sino es una forma de poder reconocer, aún así, ¿no? Aún así, de cómo se realizan los dividendos por acción, mientras que el otro era de acuerdo al capital que ya me daban como datos, ¿no? Los 20.000. O sea, cómo utilizaban del saldo de la caja inicial, y por el otro análisis por el dividendo por acción. Y en la política de dividendos residuales, la empresa Aquaman S.A. ha declarado un dividendo anual de 1 sol por acción, pero donde el año que recaba determina, las utilidades fueron de 5 soles por acción. Y hay dos preguntas. ¿Cuál será la razón de pago de dividendos de Aquaman S.A.? Y B, suponga que la empresa tiene 7 millones de soles de acciones en circulación. Las solicitudes de préstamo para el año próximo son de 13 millones. ¿Cuáles serán los desembolsos planteados para los inversores con base en una política de dividendos residuales? Y siguiente pregunta, ¿qué estructura de capital fijada meta se encuentra implícita en los cálculos? Entonces, aquí sí de simple, ¿cuánto me dice de acción? Dividendo de acción, 1 sol, ¿no? 1 sol, me dan como dato. Y luego me dice que, ¿no? Dividiendo anual, 1 sol por acción, pero las utilidades fueron de 5 soles por acción. Ok. Entonces, dividiendo por acción y EPS. Ratio de retención, ¿no? Lo que voy a hacer es dividir, ¿no? Dividiendo de acción entre la EPS. Y me sale 0.20. ¿Qué voy a hacer con este dato? La acción de capital, esta es la respuesta de la A. La respuesta de la B es acción de capital de desembolso, ¿no? Que las acciones en circulación por EPS menos dividendo por acción. Quiere decir, de los 7 millones, ¿no? Que estaba programado, lo voy a multiplicar, pero dividiendo la EPS menos dividendos de acción. Y me va a salir los 28 millones.
Y luego, con el ratio de deuda capital, la acción por capital de desembolso, lo voy a dividir por las acciones. O sea, de la acción de capital de desembolso, que son 28 millones, ¿no? Lo voy a dividir entre las acciones que me han determinado, ¿no? En este caso sería ahí los 60.000, ¿no? Los 603.058.37. Y el ratio me va a salir 46.43, ¿no? Entonces, esta es una forma también de poder determinar el ratio de la deuda de capital con también cómo va a ser la razón de pago de dividendos. Y el tercer caso de políticas de dividendos residuales, ahí le dejo como casito resueltos, ¿no? Así de breve nada más. ¿Cómo es el valor de mercado? Miren, el precio por acción, el número de acciones. Lo multiplico y tengo el total de valor de acciones. Pero dividiendo de este propuesto me dan como datos, pero ¿cuál es el siguiente dato? Dividiendo este propuesto por acción. ¿Cuánto va a ser por acción? Lo que voy a hacer es el número de acciones en circulación, dividirlo con dividendo extra propuesto. Y me dice que tengo 19 dividendos. Luego, el valor de la acción que estaba a 11 soles, me dan como dato el valor del mercado de total de acciones y dividendos, 1.700. Hago la suma del valor de dividendo en efectivo, los 2.800. Y la riqueza de acciones después de dividendo, los 4.500. Pero con estos datos me dice, ¿cuál es la riqueza del accionista por acción después de dividendo? Entonces lo que voy a hacer es, del número de acciones, dividirlo, ¿no?, con la riqueza de accionistas después del dividendo. Igualmente, con todos estos datos que me dan, me dice, ¿cuál es la riqueza del accionista después del dividendo? El otro es del accionista por acción después de dividendo. Este es del accionista después de dividendo, ya no la acción, sino después del dividendo. Y la fórmula va a ser, digamos, la suma de total valor de mercado de acción después de adquisición más el valor de efectivo pagado de acciones. Entonces, mira cómo determino por acción, después de dividendo y después del accionista después de dividendo. Y la respuesta de la B, ¿cuál será el efecto que se producirá sobre las utilidades por acción y la razón, ¿no?, de precio unitario bajo los diferentes, ¿no?, los diferentes escenarios? Por ejemplo, en lupa, utilidad, ¿no?, dividendo, extra, esta es la utilidad, ¿no?, antes de impuesto, 0.80, este es acá dice utilidad por acción, 0.80, y la otra precio y estable es dividendo 14.17. Pero ¿cómo sale esto de recompra de acciones? Mayormente esto me dan como datos, ¿ya? Pero la recompra de acciones es utilidad por acción, ¿ya? Utilidad por acción multiplicado por el número de acciones en circulación y lo divido acciones en circulación después de la readquisición de acciones. Esa es la recompra de acciones, ¿no?, de utilidades por acción. Y NPE, ¿no?, NPE también tiene su fórmula donde determina, ¿no?, el valor de las acciones con el valor de cada acción que me determina. Lo divido. Y esa es la información actual. Entonces, con esta información, este Excel, ¿no?, comparto este Excel para ustedes, ¿no?, para que lo practiquen y nos vamos avanzando. Sabes, lo único que me da placer es ver a mi dividendo bien en plug. John Rockefeller. Gracias, Cames. Gracias, Sergio. Muchas gracias. Espero que haya sido de su agrado esta información. Que Dios me lo bendiga y nos vemos mañana. El miércoles. Nos vemos. Hasta luego.